¿Cuál es el título de la lección de esta semana? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Claro que es un tema valioso para estudiar. Esa era la primera pregunta. Que nosotros los cristianos deberíamos de seguir. Bien, entonces nos traslada a la... Vas a tomar una decisión importante y tómate tu tiempo. Habla del Señor primero. ¿Qué tenía? ¿Qué dice el versículo que tenía? Había contiendas, peleas. Hermanos, que no nos dan la victoria. Son los enemigos internos. Muy buen día, mis estimados amigos y hermanos. Les saludamos en esta ocasión donde usted nos está viendo. Nos agrada saber de que usted está siguiendo estas transmisiones que son desde el escenario de la Iglesia Adventista ubicada en la colonia Kennedy. Y deseamos que usted siga apoyando este proyecto que es con el único objetivo de predicar la palabra de Dios cumpliendo la misión que nos ha sido encomendada. En esta ocasión nosotros continuamos el repaso de la lección número 8 que lleva por nombre La preeminencia de Cristo. Ahí donde está le invitamos a que nos acompañe en oración para pedir la bendición de Dios y la unción de su Santo Espíritu para poder tomar la palabra de Dios en este momento. Oramos. Bendito Dios, te agradecemos porque nos permites poder estar en compañía de los muchos hermanos que han decidido, Señor, poder estudiar la palabra en este momento. Pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe, que las palabras que hemos de pronunciar, Señor, sean para edificación de cada uno de nosotros. Danos tu bendición, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuamos entonces con el repaso de estas lecciones, interesantes por cierto. Hemos estado repasando acerca de algunas situaciones y algunas enseñanzas que nos da Pablo, el que antes se llamó Saulo y ahora Pablo, desde el lugar menos indicado. Cada una de las cartas que hemos estado estudiando, él las ha escrito desde esos lugares donde nadie gusta estar, desde una prisión, con la incomodidad de estar en esos lugares, pero él con la presencia del Santo Espíritu de Dios orientándole, y producto de ello es que a nosotros nos llegan estas enseñanzas. Hoy la lección nos habla de la preeminencia de Cristo. En relación al título, cuando nosotros vemos la palabra preeminencia, y si buscamos algunas definiciones, vamos a encontrar que es una posición de privilegio que en este caso toma el Señor Jesucristo por la condición de ser hijo de Dios. Por esa condición, entonces, Él tiene ese privilegio de ser llamado como en estas lecciones de esta semana. Y entonces entramos al repaso con el versículo, los versículos que están ahí en el libro de Colosenses. Vamos a leer textualmente lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 15, 16 y 17. Ahí vamos a estar viendo algunos elementos importantes que son el tema principal del estudio de esta semana. Dice la Biblia que leemos, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las criaturas, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas embisten. Entonces entramos al repaso y el día lunes, vamos a comenzar por el día domingo que es
para nosotros el primer día de la semana, como lo dice la palabra de Dios, porque siempre nosotros tenemos que tomar esa base bíblica. El primer día de la semana nos habla acerca de la imagen del Dios invisible. Y cuando hablamos de esa imagen del Dios invisible, nosotros tenemos en nuestra mente el concepto de imagen. Nosotros nos imaginamos algo, inmediatamente viene a nuestra mente una imagen. Si decimos la palabra cuadro, inmediatamente viene a nosotros y nuestra mente trabaja con la palabra cuadro, y ahí en nuestra mente se refleja la palabra imagen. Y luego esa imagen la podemos trasladar, si es posible, a algo concreto. Entonces, cuando la Biblia nos habla de esa imagen del Dios invisible, es porque nosotros leemos en las Escrituras que a Dios nadie le ha visto. Sin embargo, el privilegio y la preeminencia que tiene Jesús al ser Hijo de Dios, entonces hace esa imagen del Dios invisible, se hace visible a través de su Hijo Cristo Jesús. Y leemos entonces dónde aparece por primera vez la palabra imagen. Nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, que dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el versículo 27, una vez más aparece la palabra imagen, y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y es importante poder tomar aquí nota de lo siguiente: aparece la palabra imagen, pero esa imagen es producto de lo que Dios ha hecho y lo ha venido a hacer visible al hombre. Lo primero que Dios hizo visible al hombre fue justamente la imagen del ser humano, cuando dice varón y hembra los creó, y Él les dio forma. Pero dice que solamente hizo dos, varón y hembra, no hizo más. Varón y hembra los creó, y hechos a esa imagen de Dios. Y nosotros podemos estudiar ahí en algunos de los versículos de esta semana que estamos estudiando el día domingo. Dice que el que ha visto, a mí me ha visto, dice el Padre. Y la huella exacta de la naturaleza de Dios es exactamente Cristo Jesús. Cuando nosotros nos vamos al libro de Primera de Juan, encontramos que nos dice en Primera de Juan, en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, y aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo se refería justamente a Cristo Jesús, que descendió a hacerse visible. Por eso entonces la lección en este día nos dice de que es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Y nosotros encontramos ahí varios versículos que pueden ser referentes. Y le invitamos a que usted siga estudiando los versículos. Por situaciones de tiempo nosotros tenemos que ir avanzando. Pero recuerde, cuando dice la imagen del Dios invisible, es que ese Jesús se hizo visible a través del poder de Dios. Él desciende a la tierra, ¿verdad? Y toma forma de hombre. Esa es la imagen del Dios invisible, justamente ese es Cristo Jesús. Y seguimos estudiando y nos vamos al siguiente día de la semana, el día lunes, y nos habla exactamente acerca de el primogénito de la creación. Puede estar usted siguiéndonos ahí estudiando acerca de lo que dice el día lunes, y nos habla acerca del primogénito, y encontramos en la Biblia
varios versículos que nos hablan acerca de el primogénito. Y vamos a buscar ahí en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Y dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Refiriéndose justamente a Cristo Jesús. Él es el primogénito de la creación. Es muy posible que usted diga, bueno, pero los primogénitos de la creación fueron Adán y Eva. Pero recuerde de que cuando Dios hace la creación, y encontramos el versículo que nosotros leímos hace un momento, hagamos el hombre, ¿verdad?, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando dice hagamos, ahí estaba Jesús, justamente en la creación. Y más adelante nosotros, el salmista, a nosotros nos da un mensaje y nos dice ahí en el Salmo capítulo 89, versículo 27, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. En el principio, dice San Juan, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas, y como leímos ahí en los versículos de Colosenses, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, refiriéndose a Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando nosotros vamos a la lección de este día, el concepto de primogénito enfatiza la relación especial que un hijo tiene con su padre. Generalmente nosotros hemos creído que el primogénito es el primero, pero si nos vamos a la Biblia, en el libro de Samuel, encontramos la historia de David. David no era el primer hijo de toda su familia, él era de los últimos, el último de los hijos de Isaí. Sin embargo, nosotros encontramos ahí que por esa relación que él mantenía con su padre, ¿verdad?, él es llamado primogénito. Y justamente por esa relación que Jesús mantiene con Dios, con su Padre, esa relación de sujeción, esa relación de obediencia, esa relación de poder cumplir la misión que le había encomendado, entonces a él le recae la preeminencia, como decíamos anteriormente, de ser el primogénito de la creación. Goza de ese privilegio Cristo Jesús, de ser el primogénito de la creación. Y encontramos entonces también otro versículo ahí en el libro de Romanos, y me gusta esta versión que dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Vea lo que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, le da un lugar especial. Ahí dice que a los que también conoció, también los predestinó para que ocupasen un lugar especial. Es muy posible que también usted, por esa relación que mantiene con Dios, también Dios le dé ese trato como de ser su primogénito. Pero dependerá de la relación que puede estar estableciendo con su Dios. Y al final nosotros podemos leer en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 22, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y por qué hablo de esta parte? Porque esto nos introduce al día martes. Vamos a ir al día martes, que tiene como título La cabeza de la iglesia. Ya hemos estudiado anteriormente esa imagen del Dios invisible, que es Cristo Jesús, el primogénito de la creación, que es Cristo Jesús,
pero también nos habla acerca de la cabeza de la iglesia. Y justamente el versículo que yo acabo de leer en Efesios capítulo 1, versículo 22, nos dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, nos dice: pero quiero que sepáis, y escuche bien este versículo, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En otras palabras, Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza es, diríamos, la parte más importante del ser humano, porque inclusive cuando nosotros encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26, que hay solamente una cosa que pide Dios: dame, hijo mío, tu corazón. Pero más adelante nosotros encontramos que en la misma Biblia que del corazón mana la vida. Sin embargo, nosotros sabemos científicamente que las órdenes de todo el funcionamiento del cuerpo van desde la cabeza. Si fuese un CPU, como conocemos hoy en día, una de las partes más importantes de una computadora, es el equivalente, el CPU es el equivalente a la cabeza, de donde va todas las órdenes hacia todas las partes del ser humano. Entonces la cabeza es la parte más importante. ¿Y qué relación tiene ahora con nosotros? Bíblicamente encontramos muchos pasajes en la Biblia, ya leímos algunos, usted puede leer otros más que nos dicen que Cristo es la cabeza de la iglesia. Lógicamente, Cristo es el Hijo de Dios, ya leímos anteriormente que es el primogénito de la creación y es la imagen de ese Dios invisible, y ahora entendemos por qué Cristo es la cabeza de la iglesia. Y encontramos nosotros ahí que la cabeza es una de las partes, y como le decíamos, más importantes. En la Biblia encontramos que Moisés, para poder dirigir a su pueblo, él tomó la palabra de Jetro, cuando le da la orden y le dice de que él debe de tratar de descansar y delegar algunas funciones, y que divida en grupos, ¿verdad? Divida en grupos, y cada grupo que dividió Moisés tenía una cabeza. Cada grupo tenía una cabeza, y cada uno de esos jefes, ¿verdad?, era la persona que dirigía. La persona que dirige la iglesia es y debe ser Cristo Jesús, porque es la cabeza. Nosotros solamente debemos ser siervos suyos, pero la cabeza es Cristo Jesús. Y dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que la roca nosotros sabemos que es Cristo Jesús. Le invitamos también a usted para que su fundamento, el fundamento en su vida, puede ser Cristo Jesús. Dele ese lugar importante a Cristo Jesús como el fundamento de la iglesia, el fundamento de su casa, el fundamento de su vida, el fundamento de su familia debe ser Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Y luego entonces continuamos con el estudio de esta semana y vamos a ir al día miércoles. El día miércoles nos habla acerca del principio. Inmediatamente cuando viene a nosotros la palabra principio, como decía al comienzo, viene la imagen de Génesis. Y encontramos ahí en el libro de Génesis, versículo que todos lo sabemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis quiere decir principio, y el iniciador de la vida es Cristo Jesús.
Y luego al final vamos a ver cuál es toda esa relación que se mantiene, en que ya vimos que Jesús, no se les olvide los conceptos que hemos estudiado en esta semana. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible. Cristo Jesús, el primogénito de la creación, la cabeza de la iglesia, y ahora viene a ser el principio. Pero ¿dónde encontramos nosotros ahí justamente el fundamento bíblico? Está en el libro de Colosenses, capítulo 17, y nos dice: y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Él es el principio, ahí está la vida, Él es el originador de la vida, porque Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y encontramos que así como Jesús es la cabeza de la humanidad y de la iglesia, por existir desde el principio de la eternidad, también por ser creador. Desde el principio, Cristo Jesús existe y Él es el creador, Él es el sustentador, pero también decimos que Él es el principio porque a través de la sangre derramada de Cristo Jesús nos permite al ser humano poder nacer de nuevo, comenzar de nuevo, un nuevo principio en la vida, porque Cristo Jesús nos permite poder acercarnos a Él y llegar a ser nosotros nuevas personas, nueva vida. Y encontramos ahí que ese principio que se refiere a Jesús, porque Él es la fuente iniciadora también de la iglesia, ya lo vimos, y por lo tanto, decíamos, es y seguirá siendo la cabeza. Jesús no solamente es el iniciador de la creación y de la iglesia, sino que también es el iniciador de esa nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, dice su palabra, nueva criatura es. Cristo Jesús nos da la oportunidad de ser nuevos en Él. Recuerde, Cristo Jesús es el principio, porque en el principio, cuando Dios crea los cielos y la tierra, ahí estaba Él en la creación, ahí estaba con Adán y con Eva, y ahí está Él dando la imagen de ese ser redentor. Cuando Adán y Eva pecaron, ahí estaba Cristo Jesús, ahí estuvo con ellos. Y nos vamos al día jueves, que nos dice que debemos reconciliar todas las cosas. Y aquí es donde tomamos el papel de Cristo Jesús. Él debe ser el conciliador de la humanidad. Justamente nos dice la Biblia, y vamos a seguir leyendo, ahí en el libro de Colosenses, primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 20, y por él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero Él os ha reconciliado. Cristo Jesús viene a ser el reconciliador. Nos dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y todos nosotros como seres que hemos pecado debimos haber muerto. Sin embargo, Cristo Jesús hace también ese papel de conciliador, en donde Él ofrenda su vida para que en vez de morir nosotros como seres pecadores, Él viene y dice: yo doy mi sangre para que mis hijos puedan vivir. Y entonces ese es el papel de reconciliador que tiene Cristo Jesús. La única manera en que el pecado podría ser derrotado para siempre y todas las cosas pudiesen ser reconciliadas, se resume en esa única verdad,
la única verdad reconciliadora de la humanidad es Cristo Jesús. Acuda a Cristo Jesús. Por muy pecador, muchos pecados que tenga, Él está ahora intercediendo por sus pecados y Él está cumpliendo ese papel de ser el conciliador. Necesitamos reconciliar, necesitamos ir a Cristo Jesús, necesitamos que Él cumpla ese papel que el Padre le encomendó de ser el reconciliador, pero solamente lo puede hacer cuando usted va a Cristo Jesús, va a la cruz del Calvario. Él dio su vida por usted, por mí, y ahora está intercediendo. Y entonces, hermanos, hemos llegado al final en esta semana y hemos estudiado de que Cristo Jesús es la imagen de ese Dios invisible, que Cristo Jesús es el primogénito de la creación. Ese Hijo de Dios fue el primogénito por esa relación que Él mantiene con Dios su Padre. Pero también vemos que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia y también que Él es el principio de la vida. Él estaba en la creación. Y llegamos entonces al final del estudio de esta semana con ese papel conciliador que ahora está haciendo Cristo Jesús en su favor, en favor de la humanidad. Le invito en esta ocasión a que se acerque a Cristo Jesús, que le diga gracias, Señor Jesús, por haber ofrendado tu vida para que yo viviera. Y entonces nosotros podamos tener acceso a esa vida eterna. Solamente cuando nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, esa es la única garantía para poder tener acceso a la eternidad. Dios les bendiga, hermanos, y recuerde que siempre debe vivir este día como si fuera el último de nuestra vida. Que Dios les bendiga. ¿Cuál es el título de la lección de esta semana?